En el verano de 1867, en una remota comunidad agrícola a las afueras de Sedalia, Missouri, Timothy Calvel, de 8 años, se convirtió en el tema del estudio de caso médico más inquietante jamás documentado en el medio oeste estadounidense. El doctor Samuel Jardín, el único médico de la región, llenó 3 revistas encuadernadas en cuero con observaciones de un niño cuyo comportamiento desafió todos los principios de la naturaleza humana conocidos por la medicina del siglo XIX. El chico parecía normal, incluso encantador para los observadores casuales. Pero debajo de su inocente exterior yacía algo que la ciencia médica de la época simplemente no podía explicar. Durante 6 meses, 3 personas murieron en accidentes alrededor de Timothy Calvel, junto con docenas de animales de granja encontrados muertos en circunstancias misteriosas. 11 personas que de alguna manera se habían cruzado con un niño cuya sonrisa nunca llegó a sus pálidos ojos azules. Los registros oficiales fueron sellados por las autoridades locales y escondidos durante más de un siglo. Pero la verdad sobre Timothy Calvel revela una oscuridad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la capacidad para el mal en la infancia. Antes de continuar con la historia de Timothy Calvel y el terror que se apoderó del condado de Sedalia, si esta historia lo intriga, asegúrese de suscribirse a nuestro canal y tocar el timbre de notificación para que nunca se pierda nuestras profundas inmersiones en los misterios históricos más oscuros de Estados Unidos. Y háganos saber en los comentarios desde qué estado o ciudad está escuchando. Nos encanta escuchar de nuestra comunidad de entusiastas del misterio en todo el mundo. Los eventos que harían infame a Timothy Calvel no comenzaron con violencia, sino con pérdidas. El Missouri de 1867 era un estado que aún sangraba por las heridas de la guerra civil. Pueblos como Sedalia habían enviado a sus jóvenes a morir en campos de batalla distantes, dejando atrás viudas, huérfanos y comunidades que luchaban por reconstruirse. La granja Calvel, ubicada en un valle a 15 millas al sur de la ciudad, alguna vez había sido próspera. James y Martha Calvel habían construido su granja con sueños de criar ganado y maíz. Pero esos sueños murieron con James en la batalla de Wilson's Creek en 1861. Martha trató de mantener la granja sola, pero el consumo le quitó los pulmones en el amargo invierno de 1865. Su hijo, Thomas, de apenas 21 años, heredó tierras que no podía trabajar y deudas que no podía pagar. Cuando Thomas recibió la noticia de que su hermano William había muerto en la prisión de Andersonville, dejando viuda e hijo de 8 años, vio tanto carga como oportunidad. El niño Timothy necesitaría un hogar, y Thomas necesitaba ayuda con el interminable trabajo agrícola. Thomas Calvel era un hombre duro, hecho más duro por la guerra y la pérdida. Su esposa Sarah se había vuelto mordaz y amargada durante sus años sin hijos. Ninguno de los dos era particularmente adecuado para criar a un niño, especialmente uno que llegó a su puerta en la primavera de 1866, cargando nada más que una pequeña bolsa de tela y ojos que parecían demasiado viejos para su rostro joven. Timothy Calvel era pequeño para su edad, con la piel pálida que se quemaba fácilmente bajo el sol de Missouri y el cabello rubio que su tía Sarah mantenía corto para mantener alejados a los piojos. Habló poco de su vida antes de la granja, ofreciendo solo fragmentos cuando se presionaba. Su padre había sido soldado. Su madre había tosido sangre. Él había vivido con vecinos durante un tiempo después de que ella muriera. Lo que más impresionó a los adultos de Timoteo fue su cortesía. Él siempre decía, sí, señor y sí, señora. Nunca se quejó del trabajo o del castigo. Parecía en todos los sentidos ser el modelo de un niño bien educado. El doctor Samuel Jardín conoció a Timothy por primera vez en junio de 1866 cuando el niño acompañó a su tío a la ciudad en busca de suministros. Jardín, graduado del Missouri Medical College y uno de los pocos médicos capacitados anteriormente al oeste de St. Louis, había desarrollado un buen ojo para leer a la gente durante sus años tratando a soldados tanto de la Unión como de la Confederación. Algo sobre el chico Colwell lo inquietó, aunque no pudo identificar qué. El niño era perfectamente respetuoso,
Jardín escribiría más tarde en su diario. Respondió preguntas directamente. Mantuvo el contacto visual apropiado y no mostró nada de la inquietud o timidez típicas de los niños rurales que se encuentran con extraños. Sin embargo, me sentí profundamente incómodo en su presencia. Su mirada tenía una intensidad que parecía sugerir que me estaba estudiando con el mismo interés clínico que normalmente reservaba para mis pacientes. La comunidad agrícola alrededor de Sadelia era lo suficientemente pequeña como para que todos conocieran los asuntos de los demás. La granja Caldwell estaba aislada, pero no tanto como para que los vecinos no se dieran cuenta de las cosas. La señora Eleanor Patterson, cuya propiedad bordeaba la tierra de Caldwell, a menudo veía a Timothy trabajando en los campos o cuidando el ganado. Ella le comentó a su esposo que el niño trabajaba con un enfoque inusual para un niño de su edad, que nunca parecía cansarse, que nunca se detenía a jugar o descansar, como lo hacen naturalmente los niños. Era como mirar una pequeña máquina, le dijo a su esposo Samuel durante la cena una noche. Había trabajado de manera constante desde el amanecer hasta el atardecer, sin quejarse, sin disminuir la velocidad. No es natural que un chico no juegue con él en absoluto. La granja Patterson criaba pollos, y Eleanor notó que sus pájaros se agitaban cada vez que Timothy estaba cerca del límite de la propiedad. Se agrupaban, graznando y revolviendo sus plumas, negándose a aventurarse cerca de la cerca que separaba las propiedades. Su esposo lo descartó como una coincidencia, pero Eleanor no pudo evitar la sensación de que los animales sienten algo sobre el niño que los humanos extrañaban. La primera muerte ocurrió en una tarde sofocante de agosto de 1866. La pequeña Mary Fletcher, de 5 años, era hija del herrero del pueblo y conocida en toda la comunidad por su risa alegre y su tendencia a deambular. Ella había estado jugando cerca de Willow Creek, un arroyo poco profundo que corría entre varias propiedades, incluida la granja Caldwell. Timothy encontró su cuerpo. Llegó a la casa de los Fletcher justo cuando la familia se preparaba para la cena, con la ropa húmeda y el rostro pálido por lo que parecía ser una angustia genuina. Señora Fletcher dijo, con la voz firme a pesar de su evidente agitación. Encontré a Mary junto al arroyo. Ella no respira. El grupo de búsqueda que corrió al arroyo encontró a Mary Fletcher boca abajo en el agua con apenas 18 pulgadas de profundidad. Doctor, Jardín, convocado de inmediato, determinó que el niño se había ahogado. Un accidente trágico pero no infrecuente en áreas rurales donde los niños jugaban sin supervisión cerca del agua. Lo que preocupó a Jardín no fue la muerte en sí, sino el relato de Timoteo de descubrir el cuerpo. El niño proporcionó una descripción inusualmente detallada de exactamente dónde se había encontrado a Mary, la posición de su cuerpo y el estado de su ropa. Cuando se le preguntó cómo había llegado a estar en ese lugar en particular en ese momento en particular, Timothy explicó que había estado buscando un ternero perdido. El recuerdo del niño fue notablemente preciso. Jardín anotó en su diario. Podía describir la posición exacta de las extremidades de la niña fallecida, la forma en que su vestido había quedado atrapado en una rama sumergida, incluso el color del agua alrededor de su rostro. Tal atención al detalle parecía inusual para un niño que afirmaba estar asustado y molesto por el descubrimiento. Thomas Caldwell, cuando fue interrogado, confirmó que uno de sus terneros había desaparecido esa mañana y que había enviado a Timothy a buscar en el área del arroyo. La cría fue encontrada 2 días después, sana y pastando en un prado a casi 1 milla de donde Mary Fletcher se había ahogado. La familia Fletcher, devastada por su pérdida, recibió la simpatía de Timothy con gratitud. Después de todo, él había sido quien había encontrado a su hija y alertarlos de inmediato. En el funeral, Timothy se sentó en silencio con su tía y su tío. Inclinó la cabeza respetuosamente durante todo el servicio. Cuando la familia le agradeció su rápida acción al alertarlos, él aceptó su gratitud con la somnolencia apropiada. Desearía haberla encontrado antes, le dijo al padre de Mary, con su voz llevando la nota justa de arrepentimiento y tristeza.
Pero Eleyanena Patterson, observando desde el otro lado de la iglesia, notó algo que la molestó durante días después. Cuando la madre de Mary Fletcher se derrumbó de dolor durante el servicio, cuando la vista del pequeño ataúd hizo llorar a los hombres adultos, la expresión de Timothy Caldwell nunca cambió. Su cabeza estaba inclinada en aparente tristeza, pero cuando pensó que nadie estaba mirando, sus ojos azul pálido permanecieron secos y atentos, observando cada detalle de la escena a su alrededor. La segunda muerte llegó 3 semanas después. El anciano Henrik Len, un inmigrante noruego que había trabajado como leñador antes de que la artritis lo obligara a jubilarse, fue encontrado en el fondo de un afloramiento rocoso conocido localmente como Devil's Bluff. El acantilado daba al arroyo donde Mary Fletcher se había ahogado, y se sabía que Henrik subía allí regularmente para ver las colmenas silvestres que cuidaba. Una vez más, Timothy Caldwell estuvo involucrado en el descubrimiento. Caminaba a casa desde la ciudad cuando vio algo inusual en la base del acantilado. Vi el sombrero del señor Son atrapado en un arbusto espinoso. Timoteo le dijo a la multitud reunida. Lo llamé, pero no obtuve respuesta, así que bajé a mirar. Henrik Larsen estaba muerto, con el cuello roto por lo que parecía ser una caída desde lo alto del acantilado de 40 pies. El examen del Dr. Jardín reveló que el anciano probablemente había muerto instantáneamente al impactar. El único aspecto inusual de la escena fue la presencia de varias abejas muertas esparcidas por el cuerpo, muchas más de las que normalmente se encontrarían lejos de una colmena. El señor Larsen conocía esos faroles mejor que cualquier hombre del condado. Samuel Patterson le dijo al Dr. Jardín después del examen. Había estado escalando allí durante 3 años. Nunca tuve tanto como un tropiezo. No tiene sentido que se caiga ahora. Timoteo, cuando se le preguntó, sugirió que tal vez el anciano había sido picado por abejas y había perdido el equilibrio. Siempre hablaba de lo enojados que se enojan cuando los molestas. El niño dijo, tal vez lo rodearon y se confundió. El doctor Jardín encontró plausible la explicación de Timothy, pero algo en la escena le molestó. Las abejas muertas estaban todas agrupadas en un área pequeña directamente alrededor del cuerpo de Henrik. Si el anciano hubiera perturbado una colmena en la cima del acantilado, debería haber habido más evidencia de actividad de abejas a lo largo de su presunto camino de vuelo y caída. En cambio, parecía como si las abejas se hubieran concentrado de alguna manera alrededor del sitio del impacto. Cuando Jardín subió a la cima del acantilado para examinar las colmenas, las encontró intactas y sin signos de perturbación reciente. Las abejas obreras estaban activas pero no agitadas, realizando sus actividades normales de recolectar néctar de las flores silvestres de finales del verano. La tercera muerte hizo añicos cualquier ilusión sobre la coincidencia. En septiembre de 1866, Jacob Mies, de 6 años, desapareció mientras jugaba en el bosque cerca de la cabaña de su familia. Su cuerpo fue encontrado 4 días después en un pozo abandonado a casi media milla de donde había sido visto por última vez. Timothy Caldwell se había ofrecido voluntario para unirse al grupo de búsqueda. Durante 3 días, Timothy buscó junto a los voluntarios adultos, mostrando una resistencia notable para un niño de su edad. Parecía conocer el bosque íntimamente, guiando a los buscadores a través de áreas que incluso a los residentes de toda la vida les resultaba difícil navegar. Cuando se le preguntó cómo había aprendido tan bien el terreno, Timothy explicó que a menudo exploraba los bosques durante su tiempo libre, buscando plantas y hierbas útiles que su tía pudiera usar para cocinar y medicinas. Al 4.º día, Timothy apareció en la cabaña Mies justo después del amanecer. Creo que encontré algo, le dijo al padre de Jacob, con la voz pesada por el cansancio. Hay un viejo pozo a media milla al norte de aquí. Escuché lo que sonaba a llanto. El pozo estaba parcialmente oculto por troncos caídos y maleza cubierta de maleza. Jacob Mies estaba en el fondo, vivo pero apenas consciente, sufriendo deshidratación y exposición. Doctor, Jardín fue llamado de inmediato,
Pero el niño murió pocas horas después de ser sacado del pozo, su pequeño cuerpo incapaz de recuperarse de la terrible experiencia. El niño había estado en el fondo de ese pozo durante casi 4 días, escribió Jardín en su diario. El hecho de que Timothy Caldwell haya podido ubicarlo en un lugar tan oscuro plantea preguntas preocupantes. ¿Qué tan extenso es el conocimiento del niño sobre el terreno local? ¿De qué otros peligros ocultos podría ser consciente? Más preocupante aún fue el comportamiento de Timoteo durante las últimas horas de Jacob. Mientras la familia Miss mantenía una vigilia alrededor de su hijo moribundo, Timothy se sentó en silencio en la esquina de la cabaña, aparentemente orando. Pero el doctor Jardín, posicionado donde podía observar al niño sin ser notado, vio algo que lo perturbó profundamente. Timoteo no estaba orando. Sus labios se movían, pero sus ojos estaban fijos en Jacob Miss con una intensidad que parecía casi científica. Parecía estar catalogando cada detalle de la condición del niño moribundo. La respiración dificultosa, la piel pálida, la forma en que la conciencia entraba y salía. Cuando Jacob finalmente murió, la expresión de Timoteo no mostró dolor ni conmoción. En cambio, había algo que Jardín solo podía describir como satisfacción. Después del funeral, el doctor Jardín hizo una excusa para visitar el pozo abandonado donde se había encontrado a Jacob. El sitio le preocupaba por razones que no podía articular. De hecho, el pozo estaba bien escondido, oculto por escombros naturales que habrían requerido un esfuerzo considerable para moverse. Sin embargo, Timothy había afirmado escuchar llantos desde este lugar, una afirmación que parecía improbable dada la profundidad del pozo y la cantidad de maleza que lo cubría. Mientras Jardín examinaba la escena con más cuidado, notó algo que el grupo de rescate inicial había pasado por alto en su urgencia por salvar a Jacob Miss. Alrededor del borde del pozo, los escombros se habían dispuesto con una precisión inusual. Los troncos y ramas que deberían haber caído al azar mostraron signos de colocación deliberada, creando un camuflaje de aspecto natural que sería casi imposible de detectar a menos que uno supiera exactamente dónde mirar. Las implicaciones eran demasiado inquietantes para expresarlas en voz alta, pero Jardín no pudo sacudirse la sospecha de que Jacob Miss no se había caído simplemente al pozo. Alguien lo había colocado allí, y alguien había ocultado cuidadosamente la ubicación hasta que el niño estaba demasiado débil para sobrevivir al rescate. Esa noche, Jardín comenzó a tomar notas detalladas sobre Timothy Caldwell. Si sus sospechas eran correctas, el niño representaba un peligro para toda la comunidad. Pero las sospechas no eran evidencia, y la evidencia era exactamente lo que le faltaba a Jardín. El problema era que Timothy Caldwell era, según todas las apariencias, un niño modelo. Asistía a la iglesia regularmente con sus tíos, se sentaba en silencio durante los servicios y recitaba oraciones con la reverencia adecuada. Trabajó diligentemente en la granja, completando tareas que desafiarían a muchos trabajadores adultos. Habló respetuosamente con sus mayores y mostró una diferencia adecuada con las figuras de autoridad. Lo más importante es que Timoteo tenía explicaciones plausibles de su presencia en cada tragedia. Había estado buscando un ternero perdido cuando encontró a Mary Fletcher. Caminaba a casa desde la ciudad cuando vio el sombrero de Henry Glenn. Se había ofrecido como voluntario para ayudar a buscar a Jacob Miss, como haría cualquier miembro preocupado de la comunidad. Pero la formación médica de Jardín le había enseñado a mirar más allá de las apariencias superficiales. Al tratar a soldados heridos, había aprendido a reconocer los signos de hombres que mataban no por deber patriótico o necesidad desesperada, sino por algo más oscuro y fundamental. Había frialdad en esos hombres, una desconexión de la emoción humana normal que se manifestaba de manera sutil, muy poca reacción al horror, demasiado interés en el sufrimiento, la capacidad de discutir la violencia con desapego clínico. Timothy Caldwell mostraba todas estas características, pero comprimidas en el cuerpo y la cara de un niño de 8 años. La investigación del Dr. Jardín comenzó en serio en octubre de 1866. Usando su posición como médico de la comunidad, hizo visitas regulares a granjas y hogares en toda el área,
aparentemente controlando la salud de las familias que aún se recuperaban de las dificultades de la guerra. En realidad, estaba recopilando información sobre Timothy Calvell. Lo que descubrió pintó una imagen inquietante de un niño que parecía existir en el centro de un círculo cada vez mayor de desgracias. El ganado en las granjas vecinas había estado muriendo a tasas inusuales, no por enfermedades, sino por lo que parecían ser lesiones accidentales. Se encontraron pollos con el cuello roto, aparentemente asesinados por zorros que no dejaron otros signos de depredación. Los cerdos sufrieron heridas misteriosas que se infectaron y provocaron la muerte. Los caballos desarrollaron cojera repentina que obligó a los granjeros a sacrificarlos. La señora Eleyanena Patterson confió al doctor Jardín que había perdido 17 pollos en los últimos 2 meses. Es lo más extraño, dijo. Se están muriendo 1 o 2 a la vez, siempre se los encuentra por la mañana con el cuello roto y limpio. Mi esposo piensa que son zorros, pero nunca he visto a Fox firmar alrededor del cupé. Y la forma en que los matan, también es demasiado ordenada. Cuando Jardín examinó las bajas más recientes, encontró evidencia que respaldaba las sospechas de Eleanor. Los pollos habían sido sacrificados con una fuerza precisa aplicada en puntos específicos de sus cuellos, una técnica que requería un conocimiento considerable de anatomía. No fue la violencia aleatoria típica de los ataques de depredadores, sino algo mucho más deliberado y controlado. Patrones similares surgieron en otras granjas. James Whitcomb había perdido 3 terneros en lo que describió como accidentes extraños. Animales que de alguna manera habían logrado estrangularse con cuerdas o meter la cabeza en los rieles de las cercas de maneras que desafiaban la explicación lógica. El toro premiado de Robert Dunham se había caído a una zanja y se había roto una pata a pesar de ser uno de los animales de patas más seguras del condado. En todos los casos, las granjas afectadas se encontraban a poca distancia de la propiedad de Calvell y, en varios casos, los vecinos informaron haber visto a Timothy en las cercanías en el momento del incidente. Lo vi caminando a lo largo de nuestra cerca la mañana antes de encontrar al ternero. James Whitcomb le dijo al doctor Jardín, pensé que era extraño que él estuviera tan lejos de casa, pero el niño siempre fue cortés cuando me vio. Me saludó con la mano y gritó un saludo como le enseñaron adecuadamente. El doctor Jardín también comenzó a prestar más atención al comportamiento de Timothy durante su rutina. Visitas médicas a la granja Calvell. El niño siempre estuvo presente durante estas visitas, de pie en silencio mientras el doctor Jardín examinaba a sus tíos en busca de las diversas dolencias comunes a la vida agrícola. Pero Jardín notó que Timothy observaba estos exámenes con un interés inusual, haciendo preguntas sobre anatomía y procedimientos médicos que parecían avanzados para un niño de su edad. ¿Cómo sabes si alguien está realmente muerto? Timothy preguntó durante una visita, con un tono informal como si hablara del clima. A veces la gente parece que está durmiendo. Cuando se le presionó para que explicara su curiosidad, Timothy dijo que le preocupaba poder ayudar si alguien resultaba herido mientras él estaba solo en la granja. El tío Thomas dice, necesito saber cómo manejar las emergencias ya que estamos muy lejos de la ciudad, explicó. La explicación era razonable, pero algo sobre la pregunta perturbó al doctor Jardín. Había una cualidad clínica en el interés de Timothy por la muerte y las lesiones que iba más allá de la curiosidad normal de la infancia. El niño preguntó sobre la mecánica de morir, cuánto tiempo tomó, qué signos buscar, si las personas podían sobrevivir a varios tipos de trauma con el mismo interés desapegado que un estudiante de medicina podría mostrar al estudiar cadáveres. Durante estas conversaciones, Jardín comenzó a probar el conocimiento de Timothy con información deliberadamente falsa, alegando que ciertas lesiones eran fatales cuando no lo eran, o que síntomas específicos indicaban condiciones particulares. Timoteo nunca cuestionó estas declaraciones falsas directamente. Pero Jardín notó que el chico archivaba cada pieza de información con notable retención. Aún más inquietante fue la respuesta de Timothy a las historias del doctor Jardín sobre el tratamiento de soldados heridos durante la guerra.
Si bien la mayoría de los niños mostraron conmoción o tristeza apropiadas al enterarse de las lesiones en el campo de batalla, Timothy escuchó con atención envolvente, haciendo preguntas detalladas sobre los patrones de heridas, la pérdida de sangre y las tasas de supervivencia. ¿Gritaron mucho cuando les cortaste los brazos?, preguntó Timothy durante una de esas conversaciones, con los ojos azul pálido fijos intensamente en el rostro del doctor Jardín. ¿O estaban demasiado heridos para hacer ruido? La pregunta formulada en el tono característicamente cortés de Timothy provocó un escalofrío en el doctor Jardín que nunca olvidaría. Para noviembre de 1866, el doctor Jardín había llenado casi 2 revistas completas con observaciones sobre Timothy Calvell. La imagen que surgió fue la de un niño que poseía una comprensión adulta de la violencia y la muerte, combinada con una ausencia total de empatía humana normal. Pero la documentación no era lo mismo que la evidencia. Y la evidencia era lo que Jardín necesitaría si esperaba proteger a la comunidad de lo que cada vez más creía, que era un depredador peligroso. La oportunidad de reunir esa evidencia llegó cuando Thomas Calvell se lastimó la espalda durante la cosecha de otoño. La lesión requirió reposo en cama y visitas médicas diarias, lo que le dio al doctor Jardín un acceso sin precedentes a la familia Calvell. Durante estas visitas, comenzó a involucrar a Timothy en conversaciones más largas, investigando cuidadosamente para comprender el alcance del conocimiento del niño y la naturaleza de sus pensamientos. Lo que descubrió superó sus peores temores. Timothy Calvell había estado realizando experimentos con criaturas vivientes durante meses, posiblemente años. Usando una combinación de preguntas cuidadosas y observación directa, el doctor Jardín determinó que el niño había estado capturando y torturando sistemáticamente animales pequeños, estudiando sus respuestas a diversas formas de lesiones y angustia. Timothy había mencionado la cueva durante una de sus conversaciones, describiéndola como un lugar al que iba a pensar y a estar solo. Cuando el doctor Jardín investigó el sitio, encontró una colección cuidadosamente organizada de huesos de animales, instrumentos quirúrgicos toscos elaborados con herramientas agrícolas y una serie de dibujos detallados que documentaban varios experimentos de tortura y mutilación. Los dibujos fueron el descubrimiento más inquietante. Realizadas con sorprendente habilidad artística para un niño, mostraban conejos, ardillas, pájaros y animales más grandes en diversas etapas de disección y lesiones. Cada dibujo iba acompañado de notas escritas con la cuidadosa letra de Timothy que describían las reacciones de los animales, el tiempo que tardó en morir y las observaciones sobre qué métodos causaron más sufrimiento. El sujeto permaneció consciente durante aproximadamente 10 minutos después de la extracción de los ojos. Lee una anotación junto a un dibujo detallado de un conejo. Las vocalizaciones disminuyeron gradualmente. El movimiento cesó después de la aplicación de presión en la garganta. El doctor Jardín se dio cuenta de que Timothy había estado utilizando a los animales de la comunidad como sujetos para experimentos de crueldad cada vez más sofisticados. Las muertes accidentales en granjas vecinas fueron en realidad el resultado del deseo de Timothy de probar sus métodos en sujetos más grandes. Pero el descubrimiento más escalofriante fue un conjunto más nuevo de dibujos que mostraban figuras humanas en lugar de animales. Estos bocetos representaban a niños y adultos en varias poses de angustia y lesiones, cada uno acompañado de notas especulativas sobre la anatomía humana y los posibles métodos para causar daño. Un dibujo mostraba una figura que era inequívocamente Mary Fletcher, la primera niña en morir. Otro representaba a Henry Glenn. Un tercero mostró a Jacob Mies en el fondo de un pozo con anotaciones detalladas sobre los efectos de la deshidratación y la exposición en el cuerpo humano. Timothy Calvell no había estado simplemente presente cuando murieron estas personas. Había planeado sus muertes, ejecutado esos planes con precisión metódica y documentado los resultados para futuros estudios. Como pronto descubriría el doctor Jardín, el horror en el condado de Sedalia estaba lejos de terminar. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este vídeo con un amigo que ame los misterios oscuros.
Presiona el botón me gusta para respaldar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. El Dr. Jardín enfrentó una situación imposible. La evidencia en la cueva demostró que Timothy Caldwell era responsable de múltiples muertes, pero esa evidencia se había obtenido a través de lo que equivalía a una búsqueda ilegal. Además, la idea de que un niño de 8 años pudiera ser un asesino calculador estaba tan lejos de la comprensión aceptada de la naturaleza humana que ningún tribunal aceptaría tal afirmación. La ciencia médica de 1867 no tenía un marco para comprender el trastorno antisocial de la personalidad o la psicopatía. La creencia predominante era que los niños eran inherentemente inocentes, corrompidos solo por malas influencias o experiencias traumáticas. La idea de que un niño pudiera nacer sin la capacidad de empatía o razonamiento moral era literalmente inconcebible para la mayoría de las personas. El Dr. Jardín sabía que si presentaba sus hallazgos a las autoridades locales, probablemente sería descartado como un hombre cuya mente había sido dañada por demasiados años de tratar a víctimas de guerra. La evidencia sería explicada. Timothy sería defendido como un huérfano traumatizado representando su dolor y los asesinatos continuarían. En cambio, el Dr. Jardín decidió confrontar a Timothy directamente. Durante su próxima visita a la granja Caldwell, le pidió al niño que caminara con él para ver el ganado en el pastizal lejano. Una vez que estuvieron solos, el Dr. Jardín reveló lo que había descubierto en la cueva. La reacción de Timothy no fue lo que el Dr. Jardín esperaba. El niño no mostró sorpresa, negación ni miedo a ser atrapado. En cambio, escuchó con calma mientras el Dr. Jardín describía los dibujos y notas, asintiendo ocasionalmente como si confirmara la precisión de las observaciones del médico. «No se lo vas a decir a nadie», dijo Timothy. Cuando el Dr. Jardín terminó de hablar, no era una pregunta o una súplica, sino una declaración de hechos entregada con absoluta confianza. «¿Por qué no lo haría?», preguntó el Dr. Jardín, genuinamente curioso por el razonamiento del niño. Timothy sonrió, la primera expresión genuina de emoción que el Dr. Jardín había visto en su rostro. «Porque nadie te creería», dijo. «Y porque tienes curiosidad por saber qué haré a continuación». El chico tenía razón en ambos aspectos. El Dr. Jardín sabía que sus afirmaciones sonarían como los desvaríos de un hombre que pierde la cordura. Pero Timothy también había identificado algo que el médico se resistía a admitir, incluso ante sí mismo. Una fascinación científica por observar el desarrollo del que podría ser el ser humano más peligroso que jamás haya encontrado. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó el Dr. Jardín. «Desde que tenía 5 años», respondió Timothy Materov con naturalidad. «Quizás antes. Comencé con insectos, luego ratones, luego cosas más grandes. Es interesante ver cómo reaccionan diferentes animales a los mismos tratamientos y las personas que murieron». Timothy se encogió de hombros. «También fueron experimentos. Quería ver si la gente reaccionaría de la misma manera que los animales. En su mayoría lo hacen, pero son mejores para comprender lo que les está sucediendo. Eso lo hace más interesante». El Dr. Jardín sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de noviembre. «¿Qué planeas hacer a continuación?», Timoteo consideró seriamente la pregunta antes de responder. «Necesito averiguar qué sucede cuando lastimas a alguien que confía en ti por completo. Alguien que no sospechara nada hasta que fuera demasiado tarde». La implicación era clara. Timothy planeaba matar a su tía y a su tío. Doctor, Jardín sabía que tenía quizás días, posiblemente solo horas, antes de que Timoteo actuara según sus planes. El niño había revelado sus intenciones con la confianza casual de alguien que se creía intocable, y la experiencia pasada sugería que Timothy no se demoró una vez que había decidido un curso de acción. Esa noche, el Dr. Jardín visitó al sheriff William Crawford en Sedalia.
Crawford era un hombre práctico que había servido con distinción en el ejército de la Unión y tenía poca paciencia para las teorías o especulaciones. Pero también confiaba en el juicio del Dr. Jardín y estaba dispuesto a escuchar la evidencia sin importar cuán inusuales pudieran ser las circunstancias. Doctor, Jardín presentó su caso con cuidado, centrándose en hechos verificables en lugar de teorías psicológicas. Le mostró a Crawford los dibujos y notas de la cueva. Señaló el patrón de muertes y accidentes que rodeaban a Timothy y documentó el inusual conocimiento del niño sobre anatomía y violencia. Lo más importante es que el Dr. Jardín reveló la intención declarada de Timothy de matar a sus tíos. Esta era una información que no podía ignorarse, independientemente de la fuente. Incluso si la mitad de lo que me estás diciendo es verdad, dijo el alguacil Crawford después de revisar la evidencia, examinando cada dibujo perturbador con creciente alarma. No podemos arrestar a un niño por dibujos y sospechas, pero podemos vigilarlo y podemos estar listos para actuar si intenta algo. Crawford estudió la precisión anatómica de los bocetos de Timothy, observando detalles para los que ni siquiera su experiencia como veterano de la guerra civil lo había preparado. Los dos hombres pasaron horas desarrollando su estrategia, trayendo a los ayudantes más confiables de Crawford, hombres que habían servido a sus órdenes durante la guerra y con los que se podía contar para mantenerse firmes bajo presión. doctor, Jardín y el alguacil Crawford desarrollaron un plan integral. El Dr. Jardín llegaba a la granja Calvel a su hora habitual, trayendo el DAM aparentemente para controlar el dolor de Thomas, pero en realidad para mantener a Thomas y Sarah lo suficientemente sedados como para evitar que Timothy los lastimara fácilmente. El alguacil Crawford y sus ayudantes se colocarían estratégicamente alrededor de la propiedad agrícola, lo suficientemente cerca como para responder rápidamente, pero lo suficientemente lejos como para evitar ser detectados. El plan se puso en práctica a la mañana siguiente. Mientras el Dr. Jardín se acercaba a la granja en su buggy, notó de inmediato que algo era diferente. Los habituales sonidos matutinos de la actividad agrícola, pollos picoteando en el patio, cerdos gruñendo en su corral, estaban ausentes. La propiedad tenía un silencio inquietante que le ponía la piel de gallina. Timothy apareció en la puerta antes de que el Dr. Jardín siquiera se bajara de su cochecito. El niño se quedó perfectamente quieto. Sus ojos azul pálido seguían los movimientos del médico con un enfoque depredador. Estaba vestido con su uniforme de trabajo habitual, pero el Dr. Jardín notó que las mangas de Timothy estaban enrolladas más allá de los codos y que sus manos parecían haber sido lavadas recientemente. El tipo de limpieza a fondo que sugería una preparación para el trabajo desordenado. Buenos días, doctora. Jardín, dijo Timothy, con la voz que transmitía su cortesía característica. Pero algo debajo había cambiado. Había una anticipación allí, una emoción que el niño luchaba por contener. Te he estado esperando. Las palabras provocaron escalofríos en el doctor Jardín. El uso de Timothy de la espera sugirió que había estado esperando esta visita. Quizás incluso había estado contando con ello como parte de cualquier plan que hubiera puesto en marcha. Dentro de la casa, el Dr. Jardín encontró a Thomas y Sarah Calvel en su habitación, aparentemente durmiendo pacíficamente. Pero cuando se acercó a la cama de Thomas para comprobar su estado, notó que la respiración del hombre era inusualmente superficial y que su piel había adquirido un pálido grisáceo que sugería algo más que un sueño natural. ¿Qué les diste? Doctor, Jardín preguntó en voz baja, sin volverse para mirar a Timothy, pero sabiendo que el niño estaba observando cada movimiento que hacía. Solo unas hierbas que encontré en el bosque, respondió Timothy, su tono inocente, pero su elección de palabras deliberada. Hay tantas plantas interesantes que crecen silvestres por aquí. Algunos de ellos tienen propiedades muy útiles. El Dr. Jardín revisó el pulso de Thomas y lo encontró débil pero estable. Sarah mostró síntomas similares. Ella estaba profundamente inconsciente pero aún viva. Independientemente de lo que Timothy hubiera usado, había tenido cuidado con la dosis.
El niño quería a sus víctimas indefensas pero vivas, al menos por ahora. No se despertarán durante varias horas. Timothy continuó conversando. Eso debería darnos suficiente tiempo para hablar sin interrupciones. La conversación que siguió fue diferente a todo lo que el Dr. Jardín había experimentado. Timothy habló sobre el asesinato y la tortura con el desapego clínico de un profesor de medicina que hablaba de anatomía. Describió sus experimentos en animales y humanos con precisión científica, explicando sus metodologías y las ideas que había adquirido con cada muerte. Mary Fletcher me enseñó que ahogarse en realidad es bastante lento, dijo Timothy, acomodándose en una silla como si comenzara una agradable charla vespertina. Todo el mundo piensa que la gente simplemente se desliza bajo el agua y desaparece, pero no es así como funciona en absoluto. Hay dificultades y pánico y este patrón interesante de intentos de respiración antes de que la persona finalmente se dé por vencida. Tuve que sujetarla durante casi 3 minutos antes de que dejara de pelear. El Dr. Jardín sintió que su sangre se convertía en hielo. ¿La mantuviste bajo el agua? Timothy asintió ansiosamente. Ella estaba jugando junto al arroyo, y le dije que había encontrado una bonita piedra en el fondo. Cuando se inclinó para mirar, simplemente bajé la cabeza y la sostuve allí. Era tan pequeña que no le costó mucha fuerza, pero luchó más de lo que esperaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que las personas tienen instintos de supervivencia mucho más fuertes que los animales. Y Henrik Larsen, eso fue más complicado, admitió Timothy. No podía dominarlo físicamente, así que tuve que ser más creativo. Sabía que revisaba sus colmenas todos los jueves por la mañana, así que subí al acantilado la noche anterior y aflojé algunas de las piedras a lo largo del borde. Luego recogí abejas de una de sus colmenas y las puse en una bolsa de tela. Los ojos de Timothy brillaron mientras describía su metodología. Cuando el señor Len subió a revisar las colmenas, yo estaba esperando detrás de unas rocas. Le tiré la bolsa de abejas a la cara y comencé a gritar que había un enjambre masivo atacándolo. Entró en pánico y tropezó hacia atrás justo al borde donde yo había debilitado la barrera de piedra. La caída lo mató instantáneamente, tal como calculé que lo haría. ¿Y Jacob Miss? Jacob era el más interesante de todos, dijo Timothy, su voz tomaba el tono de un maestro que compartía una lección particularmente fascinante. No lo maté rápido como los demás. Quería ver qué pasaría si alguien moría lentamente durante varios días. Entonces, lo convencí de que me siguiera al bosque diciéndole que había encontrado una familia de mapaches bebés. Timothy hizo una pausa, pareciendo saborear el recuerdo. Jacob estaba tan preocupado por los bebés animales imaginarios que no pensó 2 veces en el peligro. Lo ayudé a bajar al pozo. Luego, moví los troncos y el cepillo para cubrir la abertura. Lo visité todos los días durante 4 días. Llevándole solo suficiente agua para mantenerlo con vida, pero no lo suficiente como para permitirle recuperar su fuerza. El Dr. Jardín se dio cuenta de que Timothy ya no hablaba hipotéticamente sobre experimentos futuros. El niño tenía planes específicos, y esos planes claramente incluían a las personas que actualmente se encuentran en la casa. ¿Qué planeas hacer con tus tíos?, preguntó el Dr. Jardín directamente. La sonrisa genuina de Timothy volvió más amplia de lo que el Dr. Jardín jamás la había visto. Ahí es donde entra usted, Dr. Jardín. Mira, todos mis experimentos anteriores han sido con personas que no sabían lo que les estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. Pero tú eres diferente. Entiendes exactamente lo que soy y de lo que soy capaz. Eso te convierte en el tema perfecto para un tipo de estudio completamente nuevo. Mientras Timothy hablaba, comenzó a moverse por la habitación, reuniendo artículos que el Dr. Jardín reconoció como posibles armas. Cuerda del granero, un candelabro pesado de la repisa de la chimenea, varios implementos de cocina afilados. El niño organizó sus herramientas con metódica precisión como si se preparara para una cirugía.
Quiero saber qué sucede cuando alguien que sabe que va a morir intenta salvar a la gente que le importa. Timothy continuó, su entusiasmo crecía. ¿Te sacrificarás para salvar al tío Thomas y a la tía Sarah? ¿Intentarás pelear conmigo aunque sabes que he planeado esa posibilidad? ¿Intentarás huir y abandonarlos para salvarte? El doctor Jardín sabía que el tiempo de conversación había pasado. Timoteo había revelado lo suficiente de sus planes como para dejar en claro que todos en la casa estaban en peligro mortal inmediato. Sacó la pistola de su bolsa médica y apuntó al niño. Aléjese de los cuchillos, dijo Timothy, el doctor Jardín, con la voz firme a pesar de su corazón acelerado. Timothy miró la pistola con interés en lugar de miedo. «Eso es un Colt de la Marina, ¿no?», preguntó conversacionalmente. «He visto fotos de ellos en libros sobre la guerra». «¿Cuántas balas tiene?». 6, el doctor Jardín respondió automáticamente. Luego lamentó inmediatamente haber proporcionado la información. «¿Y a cuántas personas estás tratando de proteger?», preguntó Timothy. «Afuera están el tío Thomas, la tía Sarah, usted, y presumiblemente, los 3 agentes de la ley. Son 6 personas. Si mi conteo es correcto. Entonces, incluso si me disparas, habrás agotado todas tus municiones». Timothy se acercó, ya no se molestaba en mantenerse fuera del alcance de la pistola. «¿Quieres saber cómo me convertí en lo que soy?», dijo, su voz adquirió una cualidad casi hipnótica. «¿Quieres entender si nací así o si algo me hizo así? ¿Quieres saber si hay otros como yo y cómo reconocerlos antes de que empiecen a matar?». Cada afirmación era cierta, y la capacidad de Timothy para identificar y explotar la curiosidad intelectual del doctor Jardín era tan aterradora como su capacidad para la violencia. El niño entendía a las personas lo suficientemente bien como para predecir su comportamiento y manipular sus respuestas, incluso cuando sabían que estaban siendo manipuladas. La confrontación se produjo cuando Timothy se acercó a su tío dormido con un trozo de cuerda en sus manos. El doctor Jardín se adelantó para intervenir, pero Timothy se movió con sorprendente velocidad y fuerza. Sacó el cuchillo de cocina y cortó el brazo del médico. La lucha que siguió fue breve pero violenta. Timothy luchó con la ferocidad desesperada de un animal acorralado, usando el cuchillo con una habilidad que hablaba de una práctica considerable. El niño era más pequeño y débil que el doctor Jardín, pero también era más rápido y ágil, y luchaba con la precisión calculada de alguien que había estudiado anatomía extensamente. Doctor. Jardín logró agarrar la muñeca de Timothy y girarla hasta que el niño soltó el cuchillo, pero Timothy inmediatamente sacó otra hoja de su ropa. Quedó claro que el niño había preparado múltiples armas y las había colocado estratégicamente por toda la casa. El sonido de su pelea hizo que el sheriff Crawford y sus ayudantes huyeran de sus posiciones ocultas. Irrumpieron por la puerta trasera para encontrar al doctor Jardín luchando con Timothy mientras Thomas y Sarah Calvell yacían inconscientes en su cama, aparentemente inconscientes de la violencia que ocurría a su alrededor. El ayudante Michey sometió rápidamente a Timothy mientras el doctor Jardín recuperaba el aliento y revisaba a la pareja inconsciente. Cuando el polvo se asentó, Timothy Calvell se sentó tranquilamente en la esquina de la habitación, con la ropa rasgada y la cara ensangrentada, pero sus ojos azul pálido aún conservaban la misma inteligencia fría que había perturbado al doctor Jardín tantos meses antes. «No puedes probar nada», dijo Timothy mientras los agentes lo aseguraban con cuerdas. «Nadie creerá que un niño hizo todas esas cosas». El sheriff Crawford miró al niño con una mezcla de disgusto y fascinación. «Tal vez no», dijo. «Pero no tenemos que probarlo todo. Intentar asesinar a tu familia es suficiente para verte encerrado sin importar tu edad». Timothy sonrió ante eso. La misma expresión genuina de emoción que el doctor Jardín había visto el día anterior. «No me colgarás», dijo con absoluta confianza. «Soy demasiado joven y soy demasiado interesante. Alguien querrá estudiarme en su lugar».
Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Sedalia se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este vídeo con un amigo que ame los misterios oscuros. Presiona el botón me gusta para respaldar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. Timothy Calvell estaba equivocado sobre su destino, pero tenía razón sobre la imposibilidad de probar sus crímenes. Cuando el alguacil Crawford intentó presentar la evidencia de la cueva a los fiscales del condado, encontró exactamente la resistencia que el Dr. Jardín había predicho. Los dibujos y notas fueron descartados como productos de un niño perturbado que representaba el trauma de la muerte de sus padres. El patrón de accidentes y muertes se atribuyó a la coincidencia agravada por el desafortunado hábito de Timothy de ser útil durante las emergencias. Sin embargo, el intento de asesinato de Thomas y Sarah Calvell no pudo explicarse. 3 agentes de la ley habían presenciado a Timothy atacar a sus parientes dormidos con la clara intención de matar. Incluso los observadores más comprensivos no pudieron argumentar que un niño de 8 años atacaría a los miembros de su familia con un cuchillo a menos que algo fundamental estuviera mal con su carácter. El sistema legal de 1867 no tenía un marco para tratar con niños violentos. Timothy era demasiado joven para ser procesado por adultos, pero demasiado peligroso para ser internado simplemente en un orfanato o reformatorio. El caso creó desafíos sin precedentes para el sistema de justicia de Missouri, atrayendo la atención de académicos legales y profesionales médicos de toda la región. Después de semanas de disputas legales y consultas con expertos de lugares tan lejanos como Boston y Filadelfia, se llegó a un compromiso. Timothy sería enviado a la custodia del Hospital Estatal de Missouri para Dementes en Fulton, donde sería estudiado y tratado por los alienistas más avanzados disponibles en la región. La decisión no satisfizo a nadie por completo. Los fiscales querían que Timothy fuera juzgado como adulto por asesinato, mientras que los abogados defensores argumentaron que ningún niño tan pequeño podía ser considerado responsable de sus acciones. Los profesionales médicos se dividieron entre los que creían que Timothy podía rehabilitarse y los que lo consideraban incurablemente peligroso. El Dr. Samuel Jardín se ofreció como voluntario para acompañar a Timothy al hospital y permaneció allí, durante 3 meses, documentando el comportamiento del niño y trabajando con el personal del hospital para comprender mejor a qué se enfrentaban. El estudio de caso resultante se convirtió en uno de los primeros exámenes sistemáticos del comportamiento antisocial en niños, aunque no se publicaría hasta décadas después de los hechos. Timothy se adaptó a la vida hospitalaria con la misma inteligencia calculadora que había demostrado en la granja. Rápidamente aprendió a imitar las emociones y respuestas apropiadas, convenciendo a varios miembros del personal de que estaba logrando un progreso notable en la superación de sus episodios traumáticos. Timothy lloraba convincentemente cuando hablaba de sus crímenes. Expresaba un remordimiento que parecía genuino y mostraba lo que parecía ser una auténtica gratitud por el cuidado que estaba recibiendo. Pero el Dr. Jardín observó que Timothy simplemente estaba estudiando a las personas que lo rodeaban, aprendiendo a manipularlas de manera más efectiva. El niño había creado lo que equivalía a un catálogo completo de respuestas emocionales humanas, y podía reproducir estas señales con una precisión notable a pesar de no sentir ninguna de las emociones subyacentes. El sujeto muestra notables habilidades cognitivas junto con una ausencia total de respuesta emocional genuina. El Dr. Jardín escribió en sus informes detallados: ha aprendido a simular reacciones humanas normales con la habilidad suficiente para engañar a los observadores casuales. Pero la observación extendida revela que el rendimiento es completamente artificial. Timothy entiende la felicidad como la cara que la gente pone cuando quiere que algo bueno continúe y la tristeza como la cara que la gente pone cuando quiere que otros los ayuden. Pero él mismo nunca ha experimentado ninguna de las dos emociones. Doctor, La evaluación del Dr. Jardín también reveló el alcance de las violentas fantasías y planes futuros de Timothy.
Cuando el niño creyó que se había ganado la confianza del doctor Jardín fingiendo estar fascinado por el enfoque científico del estudio del comportamiento humano, Timothy comenzó a compartir ideas para experimentos futuros que hacían que sus crímenes pasados parecieran casi restringidos en comparación. Ha desarrollado escenarios elaborados para probar las respuestas humanas a diversas formas de tortura psicológica y física. El doctor Jardín informó confidencialmente. Sus planes demuestran una notable creatividad y atención al detalle, así como una comprensión sofisticada de la psicología humana. Si se le permitiera madurar y obtener recursos adicionales, probablemente se convertiría en una de las personas más peligrosas de la historia de Estados Unidos. Los registros del hospital muestran que Timothy permaneció en las instalaciones durante 18 meses. Durante ese tiempo, ocurrieron varios incidentes inexplicables que llevaban las características de los métodos de Timothy. Otros pacientes fueron encontrados muertos en circunstancias que sugerían accidentes o causas naturales, pero que mostraban patrones de planificación deliberada cuando se examinaban cuidadosamente. 3 pacientes ancianos murieron de insuficiencia cardíaca aparente después de interactuar con Timothy, aunque todos habían tenido una salud relativamente buena anteriormente. 2 pacientes más jóvenes sufrieron lo que parecían ser caídas accidentales que resultaron en lesiones graves. Pero ambos incidentes ocurrieron en áreas donde Timothy había sido visto más temprano en el día. Lo más perturbador fueron los informes de pacientes que afirmaban que Timothy los había estado visitando por la noche, permaneciendo en silencio junto a sus camas y observándolos dormir. El personal del hospital que trabajó en estrecha colaboración con Timothy también comenzó a experimentar problemas inusuales. Varias enfermeras informaron pesadillas persistentes después de pasar tiempo con el niño, sueños que a menudo presentaban escenarios detallados de violencia y muerte. 2 asistentes solicitaron traslados a otras salas, alegando que se sentían constantemente vigilados, incluso cuando Timothy supuestamente estaba confinado en su habitación. La doctora Martha Fitzgerald, quien había sido contratada para brindar experiencia adicional en el tratamiento de Timothy, descubrió que el niño había estado manteniendo un diario secreto. Timothy había convencido a una de las enfermeras de que le proporcionara papel y lápiz para ejercicios terapéuticos de escritura, alegando que registrar sus pensamientos y sentimientos lo ayudaría a procesar sus emociones de manera más efectiva. El diario parecía contener exactamente lo que Timoteo había afirmado. Entradas diarias que describen sus pensamientos, sus arrepentimientos por acciones pasadas y sus esperanzas de rehabilitación futura. El escrito era apropiadamente infantil en su lenguaje y contenido emocional, y mostraba la imagen de un joven profundamente atribulado pero fundamentalmente redimible que luchaba por superar experiencias traumáticas. Pero el doctor. La capacitación de Fitzgerald en técnicas psiquiátricas europeas incluyó familiaridad con los sistemas de comunicación codificados. Cuando aplicó métodos analíticos al diario de Timothy, descubrió que las entradas aparentemente inocentes contenían un sofisticado sistema de cifrado. Los mensajes decodificados revelaron los verdaderos pensamientos y planes de Timothy con detalles inquietantes. En lugar de experimentar remordimientos o rehabilitación, estaba realizando un estudio sistemático del hospital, su personal y sus procedimientos de seguridad. Su objetivo no era simplemente escapar, sino utilizar su tiempo en confinamiento para desarrollar técnicas más avanzadas de manipulación y asesinato. Día 47. El Dr. F. cree que mis lágrimas durante la sesión de hoy fueron auténticas. Lee una entrada decodificada. Su patrón de respuesta indica una mayor simpatía y una menor sospecha. Estime que se requerirán 3 semanas más de desempeño constante para establecer suficiente confianza para él. Contacto físico durante las sesiones. El descubrimiento del diario codificado de Timothy provocó un endurecimiento inmediato de los procedimientos de seguridad y una reducción en su contacto con el personal del hospital. Pero Timothy se adaptó a estos cambios con la flexibilidad característica, cambiando su enfoque de la manipulación a la recopilación de información sobre las rutinas hospitalarias y las posibles rutas de escape. En el verano de 1868,
Timothy Caldwell desapareció del Hospital Estatal de Missouri en circunstancias que nunca se explicaron por completo. La investigación oficial concluyó que de alguna manera había logrado escapar durante un traslado entre edificios a pesar de estar bajo la supervisión constante de varios guardias. El Dr. Jardín sospechaba que la fuga de Timothy había sido mucho más sofisticada de lo que sugería el informe oficial. El niño había demostrado una notable paciencia y capacidad de planificación durante su confinamiento, y parecía probable que hubiera pasado meses preparándose para su partida. La evidencia descubierta después de la desaparición de Timothy sugería que había estado manipulando al personal de las instalaciones con mucho más éxito de lo que nadie se había dado cuenta. Varios guardias informaron haber hecho pequeñas excepciones de política para Timothy en las semanas previas a su fuga, permitiéndole periodos de ejercicio un poco más largos, proporcionándole materiales de lectura adicionales, haciendo pequeños ajustes en su rutina diaria que individualmente parecían inofensivos, pero colectivamente pueden haber creado oportunidades para escapar. Pasó 1 año y medio estudiando esa instalación y su personal. El Dr. Jardín escribió en su informe final sobre el caso. Para cuando hizo su mudanza, entendía la psicología de cada persona que trabajaba allí mejor de lo que ellos mismos se entendían. Su fuga no fue un acto de desesperación. Fue la culminación de un plan cuidadosamente ejecutado. En los meses y años posteriores a la desaparición de Timothy, la Dra. Jardín comenzó a recopilar informes de muertes y accidentes sospechosos en todo el Medio Oeste. Muchos de estos incidentes tenían características que parecían consistentes con los métodos de Timoteo. Accidentes cuidadosamente escenificados que resultaron en la muerte, evidencia de tortura sistemática de animales y la presencia de un niño que parecía inusualmente servicial y emocionalmente maduro. El desafío era que Timothy ahora sería mayor, lo suficientemente fuerte como para dominar a las víctimas adultas, y ciertamente, lo suficientemente sofisticado como para evitar los errores que llevaron a su captura original. Su tiempo de estudio intensivo en la psicología humana, combinada con su inteligencia natural y su completa falta de moderación moral, había creado algo sin precedentes en la historia criminal estadounidense. El Dr. Jardín pasó los años restantes de su carrera rastreando estos informes e intentando desarrollar una comprensión integral de lo que representaba Timothy Caldwell. Sus diarios privados descubiertos después de su muerte en 1891 contenían cientos de páginas que documentaban casos que podrían haber involucrado a Timothy junto con discusiones teóricas sobre la naturaleza del mal y la posibilidad de que algunos individuos nacieran sin la capacidad de razonamiento moral. Las implicaciones más amplias del caso de Timothy continuaron influyendo en las discusiones sobre justicia penal, psicología infantil y tratamiento de salud mental durante décadas después de su desaparición. Su capacidad para engañar a profesionales capacitados planteó preguntas incómodas sobre la confiabilidad de la evaluación psiquiátrica. Si bien sus habilidades de manipulación resaltaron los peligros potenciales de asumir que todos los niños son inherentemente inocentes y rescatables, la granja Caldwell fue abandonada después de que Thomas y Sarah se recuperaran de su terrible experiencia. Ninguno de los dos podía soportar permanecer en el lugar donde, sin saberlo, habían albergado a un asesino durante casi 2 años. La propiedad finalmente volvió al condado y se vendió a desarrolladores en la década de 1890, pero los residentes locales evitaron el área durante décadas después. La cueva donde Timothy había realizado sus experimentos fue sellada por el sheriff Crawford poco después del arresto del niño, pero la ubicación nunca fue olvidada por aquellos que sabían de su significado. La leyenda local afirmaba que la cueva estaba maldita y que los animales no pastarían en los alrededores. Los diarios del Dr. Jardín fueron donados a la Sociedad Histórica de Missouri en 1923 por su hija, quien sintió que el valor científico de las observaciones de su padre superaba las preocupaciones sobre la naturaleza perturbadora del contenido. Las revistas permanecen en los archivos de la sociedad, a disposición de los investigadores que puedan demostrar un interés académico legítimo en el desarrollo de la comprensión psicológica. Thomas y Sarah Caldwell nunca hablaron públicamente sobre su experiencia con Timothy,
pero ambos vivieron con nombres falsos por el resto de sus vidas, aparentemente temiendo que el niño algún día pudiera regresar para terminar lo que había comenzado. Sara murió en 1889, y Thomas la siguió en 1894, ninguno de los dos tuvo hijos propios. En su última entrada del diario, escrita pocos días antes de su muerte en 1891, el Dr. Jardín reflexionó sobre las implicaciones más amplias del caso de Timothy. He pasado 24 años tratando de entender lo que representaba Timothy Calvell, y me temo que he llegado a una conclusión inquietante. Timoteo no era una aberración. Fue una visión de lo que los seres humanos podrían llegar a ser cuando se les despoje de las limitaciones morales y emocionales que consideramos fundamentales para nuestra naturaleza. Si sobrevivió hasta la edad adulta, entonces, en algún lugar de Estados Unidos, camina un hombre que comprende la psicología humana mejor que cualquier profesional capacitado, que puede manipular a las personas con habilidades sobrenaturales y que ve al resto de la humanidad como nada más que sujetos de experimentación. Este misterio nos muestra que el mal puede lucir el rostro de la inocencia y que nuestras suposiciones sobre la infancia y la naturaleza humana pueden ser peligrosamente ingenuas. El caso de Timothy Calvell nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la naturaleza del desarrollo moral y la posibilidad de que algunos individuos nazcan sin la capacidad de empatía o conciencia que consideramos fundamental para la humanidad. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o que podría haber más en el destino de Timothy Calvell de lo que sugieren los registros oficiales? Deje su comentario a continuación y háganos saber lo que piensa sobre este inquietante capítulo de la historia estadounidense. Si disfrutaste esta historia y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, toca el timbre de notificación y compártela con alguien que ama los misterios tan oscuros y complejos como este. Recuerde, la verdad suele ser más aterradora que la ficción. Y la historia guarda secretos que continúan desafiando nuestra comprensión de la naturaleza humana. Nos vemos en el siguiente vídeo.